de tragedia y duelo. Y antes de irnos a la pausa, quedaba servida la pregunta, doctor Luis Ortega, de cuáles factores pueden influir en que una persona maneje el duelo diferente a otra ante la misma situación traumática y si todas las personas necesitan de ese acompañamiento psicológico en este proceso de aceptar lo que me está ocurriendo. Como el duelo es un proceso natural, no necesariamente va a necesitar de apoyo psicológico si tú haces tu proceso natural del duelo, ¿no? Sus 5 etapas, se sabe, y terminas en la etapa de aceptación, que es lo que queremos, ¿no? Que pueda como ya poder sobrepasar ese dolor, esa pérdida que tuviste. Siempre es bueno, como cualquier condición, si se prolonga, si hay algún signo como alguna depresión, dura más de 2 semanas, que no te quieres levantar, deja de hacer tus actividades cotidianas durante demasiado tiempo. Hablamos de 6 meses, pero no hay un tiempo determinado, ¿no? El DCM habla de 6 meses, 1 año, pero no hay un tiempo determinado donde digamos que hay un duelo que se convirtió en duelo patológico o en duelo complicado. Lo que sí hemos visto que, como decía el doctor, factores como haber tenido una pérdida, haber tenido depresión, haber tenido trastorno de salud mental, haber estado tal vez mucho tiempo en en el proceso de contacto con lo que tiene que ver con la información o procesos, por ejemplo, cuando hay un accidente y hay que ir a juicio y ese proceso se pone tortuoso y se aumenta el estrés. Todo lo que aumenta el estrés puede complicar lo que es el duelo, ¿no? Entonces lo que tratamos de evitar es que esos factores externos hagan que podamos un proceso natural convertirlo en un proceso patológico, pero no todas las personas, y hay muchas personas, si no tuviéramos todo el que pidiera una persona, tuviéramos en psiquiatría o en psicología porque no pudiera manejarlo. Al final, muchos de nosotros utilizamos nuestros mecanismos adaptativos y podemos manejar. Y mencionaba otra cosa que me parece muy importante, doctor. Usted decía, yo que he manejado duelo en acompañando a psicólogos, a veces no tengo las palabras correctas. En medio de esta situación, la gente suele decir cosas. Y en este punto sería importante orientar de qué cosas evitar decir en medio de un duelo, porque a veces la gente lo hace con la buena intención de acompañar, de que la otra persona sepa que no está solo, pero hay palabras que pueden agravar ese sentimiento que tiene esa persona en ese momento. Mira, y yo creo que deberíamos ir por las etapas, ¿no? Pero al principio, el preguntar demasiado sobre el proceso del que tuvo la muerte de la persona, cómo está, qué pasó, eso no ayuda. Ese morbo que queda implícito muchas veces. Algunas veces ni siquiera es morbo, es solamente, de verdad, quiero una información genuina para tal vez creer que puede ayudar, pero eso hace complicaciones en la persona porque la persona no está para ese momento. El querer que la otra persona sane más rápido de lo... ¿Y qué es lo más significativo para una persona que está pasando, que está atravesando una situación como esta en un escenario colectivo? César, ¿qué es lo más significativo para Juan Pérez, que en este momento pues tiene, le falta que le identifiquen su situación, que le pongan nombre y apellido, etcétera? Para esa persona, ¿qué es lo más significativo? ¿Qué podemos hacer? Lo que podemos hacer, bueno, es primero curarnos, ¿verdad? Porque hay que entender una cosa, adquirir un título de profesional de la salud mental no quiere decir que tú no tengas tus propias sensibilidades, claro, y tengas tus propias pérdidas y tus propios recuerdos. Repito lo que dije al principio, nos sanamos, pero hay una cicatriz. Okay. Y todos hemos tenido una pérdida en algún momento. Lo principal es una actitud de asertividad. Necesitamos orientar a la gente para que vuelva a sus actividades normales sin que esto signifique que no está viviendo las etapas de su duelo. Asertividad que también tiene que ver con el proceso de no ocultación. La no ocultación es fundamental. Tú tienes que expresar las emociones y la persona que está acompañando debe comprender esa... segundo, la no censura. Tú no puedes comenzar a decir a la persona que no lo haga, que se tranquilice. Que no llores. Porque eso no, al contrario, sí llora. Sí llora.
No es no llore, es sí llora. Y un elemento importante que quiero Las decir... redes de apoyo, César, las personas alrededor de... Son fundamentales. La familia, los amigos son el colchón afectivo necesario para que una persona pueda salir bien del proceso de duelo, pero sobre todo la participación de los profesionales de la salud mental que puedan identificar el nivel de gravedad para saber si necesita un proceso de intervención. Yo creo que el acompañamiento es lo vital. O sea, personas que no son de salud mental ni de psiquiatría, ¿no? Que estén ahí para Amigos, que familiares. que estén junto a él, no necesariamente, y eso hay que tener alguna vez cuidado. De hecho, trabajadores sociales, que ahí volvemos otra vez a otra sugerencia a salud pública, trabajadores sociales que puedan dar seguimiento a la familia claro, y puedan constituirse en asesores y que puedan observar de cerca el desenvolvimiento de la familia afectada y saber si tiene que venir participar entonces la segunda línea, que sería el psicólogo, o una tercera línea, que serían los psiquiatras ya para medicar. Además, la edad. Nosotros mencionamos a los niños, pero olvidamos a los envejecientes. Claro. Entonces, los envejecientes tienden a ser un trastorno que ya no está en el DCM, pero eso no quiere decir que no esté en la vida real, que es la melancolía involutiva. Es un estado de depresión mayor que tiene que ver con la edad, con una enfermedad catastrófica y con una pérdida vital de su relación de apego, de sus vínculos. Esos tres elementos son caldo de cultivo para que la persona haga cuadros graves. La melancolía involutiva implica una especie de suicidio lento, donde la persona pierde motricidad, aunque no tenga nada a nivel orgánico, pierde capacidad para comer, anorexia, pierde capacidades cognitivas, desorientación, tiende a tener momentos alucinatorios o delusivos, y es un estado grave donde ahí otra vez vuelve la necesidad del psicólogo y del psiquiatra para poder trabajar, o del psiquiatra primero en este caso y del psicólogo. Más de 65 años de edad, comprometida la salud con algún diagnóstico grave y una pérdida repentina de un soporte vital en términos de sus relaciones vinculares. Esas tres cosas juntas que pueden estar ocurriendo ahora mismo en cualquiera de esas familias son verdaderamente de emergencia psiquiátrica. Ya. Hay otro tema importante y sobre todo en esta situación que estamos viviendo y es la salud mental, los sentimientos, el duelo que viven los profesionales que asisten en una situación como esas, rescatistas, personal médico, las autoridades también. ¿Cómo manejar esta parte? Porque eso sí se olvida también. Exacto, es un punto. Mira, tú has dado un punto vital. Todo el equipo de apoyo, todos los que participan en ese proceso tienden a vivir una experiencia traumática también, a tener estrés postraumático, a soñarse en el lugar, a tener pesadillas, etcétera, a tener estado de ansiedad, de angustia. Entonces, no hay una respuesta a esas personas. No hay, ni siquiera a recordarlas. A veces decimos, los héroes, los no sé cuáles, ok, pero a la asistencia a ellos. Mira, Eso deben es ser fundamental. esas personas que están asistiendo, esos rescatistas, son potencialmente víctimas de enfermedades mentales. No solo eso, sino que el doctor sabe que existen lo que se llama condiciones premórbidas. No sabemos cuál de esas personas ha tenido una condición previa de algún tipo de trastorno psicológico ya ocurrido o en el proceso de elaboración, que se va a exacerbar con esa nueva experiencia. Mire, las estadísticas dicen que alrededor del 20% de todo el que participa activamente va a tener un estrés postraumático con todos los criterios del DCM. Estamos hablando nada más de los que ayudan y de los que tienen contacto directo. Y luego van a tener del 30 al 40% un episodio ansioso durante o después del evento. Entonces es muy importante la patología que le puede pasar. Y lo mismo ocurre, por ejemplo, con el caso de los cuidadores, en el caso de las personas que cuidan a una persona que depende de sus actividades de otra persona. Vamos a darle chance a la gente. 809-682-9850, 809-682-9850 y la línea internacional 1833-380-0062. Buenas. Buenas. Adelante. Sí, Juan Castillo le habla y de verdad que le felicito a ustedes como médicos, al psicólogo que está ahí y realmente es un testimonio del tema que están hablando ahora mismo, lo que hemos vivido en nuestro país, una catástrofe. Yo participé en lo que fue
parte del rescate y de la ayuda en el área, aunque no estaba destinado realmente a sumarme como voluntario, me sumé porque fui a otra misión de mi empresa. Y al ver tanta calamidad y lloro y tristeza, yo soy un hombre que me gusta, como dominicano, como hijo, dar la mano. Y de verdad que lo que dice el psicólogo ahí, ahí hay muchos traumas. Yo mismo le decía a mi esposa cuando llegaba en la noche que yo sentía pesadillas, somnolencias, o sea, me despertaba a las 4 con esos pensamientos de ver personas atrapadas y no poder realmente ayudarla, y ver familias afuera dando testimonio que una, como me dijo una pareja que tenía 22 años que no venía y que vienen a la discoteca y que sale al baño el esposo y que en ese momento cae la mamá y ella se salvan porque sale por la puerta de emergencia y ella llorando, y ya al segundo día no aparecía. Ella decía que tenía que aparecer, no lo encuentro, no sé si todavía se pudo encontrar porque aún se sigue encontrando, pero es traumático. Y yo le digo al pueblo que nos sumemos en buscar la armonía y buscar paz, y que realmente Semana Santa es una semana de recogimiento y de estar en armonía con Dios, y que paremos un poco el aceleramiento que vamos en la vida, aunque esas inocentes salieron como es normal, a disfrutar y no sabían que era su último día. O sea, eso que dice el psicólogo con mucha propiedad, yo quiero que él me explique a un grupo que estamos aquí realmente el tiempo de duelo para el familiar directo, y el tiempo de duelo para uno que lo vivió, que no es familiar, pero que como humano tiene esa sensibilidad. Por favor, los escucho y de verdad que los felicito. Muchas gracias por su llamada. Él habla ahí entonces de un duelo que padece el socorrista, el voluntario. Él no estaba supuesto a ir a dar la mano, pero como solidario lo hizo. Doctor César Zapata. Bueno, lo primero del estrés postraumático es, en el mismo caso del duelo, algo que tenemos que vivir, no podemos ocultar, decir que no está pasando nada. Y se debe comenzar por el problema de la repetición de la escena. Hay una tendencia generalizada en la que vive el trastorno del estrés postraumático a volver a la escena. El segundo problema es la fobia social. La persona tiende a desarrollar miedos después de eso. Donde quiera que piensa que se va a repetir el mismo evento. Entonces hay que comenzar a trabajar esos cambios cognitivos. Tiene que comenzar a trabajarse con un psicólogo. Ahí otra vez volvemos a salud pública, donde están los psicólogos hospitalarios para dar servicio ahora a una gran cantidad de demandas que hay. Porque lo que ese señor está haciendo ahí con esa llamada es una demanda, solicitando ayuda. Sí. Él está solicitando ayuda. Entonces, primero manejar eso, manejar el problema del sueño. Incluso, en este caso, si tuviera que medicarse para dormir, debería hacerlo. Y de hecho hay una tendencia que dicen los psiquiatras, que entre padecer insomnio y medicar, prefieren medicar a los efectos. Es más deleterio tú dejar de dormir que tomar. Sí, es terrible, dejar de dormir es terrible. Pero sobre todo dejar de dormir con el estrés postraumático, porque resulta que la pesadilla a la que él se refiere también tiene un estado que se llama hipnagogia, donde el individuo está todavía despierto y sigue teniendo las escenas de la pesadilla. Okay, si está en una zona oscura, cree que está viendo algo, que está ahí, lo que está pasando. Entonces todo eso tiende a deteriorar mucho la salud, comenzando por la salud cardiovascular. Hay aumento de los latidos, hay potencial arritmia, hay problemas estomacales, hay dolores de cabeza. Entonces, definitivamente hay que insistir en que hay que dar un servicio a la población urgente ante esta dramática situación en la que estamos. Dos puntos que a mí me gustaría compartir. Primero, él está hablando de los rescatistas, que sí tienen una mayor incidencia de todo lo que hablo en torno a la fobia, pero la población en general también la va a tener. Claro. O sea, literalmente yo tengo personas que no quieren pasar por debajo del túnel porque hay un techo, que niños que no quieren entrar a los colegios porque hay techo. O sea, literalmente la información ha caído tanto que están pasando por esa y entonces se transfiere sin estar en la escena, pero ya con la exposición colectiva, entonces se puede desarrollar repetición de la escena. Exactamente. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Buenas. Sí, buenas, adelante. Carlos Valdés le habla. Adelante. Yo le felicito y hago un llamado realmente. Hay algo que
no se ve como debería verse en los hospitales y en la clínica, que es el psicólogo. Yo diría que el primer médico que debe ver a un paciente, y el problema más grande que sufre este país ahora mismo, independientemente del caso que ha pasado, es de psicológico, porque nos vamos también al tema de las muertes de las mujeres, lamentablemente en manos del machismo, y usted se pregunta, ¿quién trató a esa persona antes de? Búsqueme los resultados, a ver dónde fue, qué psicólogo lo trató, porque se le está dando un trato, considero yo, no sé, ustedes son médicos, me aclararán, que quieren corregir cuando ya realmente el caso está dado. Entonces, tanto en las escuelas como en los hospitales, llega uno realmente, yo tuve un episodio con una nieta con problemas psiquiátricos, vamos a decir, de depresión, entonces me la tratan como que está loca, entonces usted ve como el desprecio, o sea, esos son médicos muy especiales para eso, y el Estado debería de apoyarnos y saber que lo que está pasando hay que prestarle atención, porque como dice ese eminente psicólogo que está ahí, son personas preparadas y para algo estudiaron realmente, entonces le dejan los trabajos de los psicólogos, se lo están dejando a un médico general o a alguien que no es psicólogo, entonces al final salen peor, como pasó con mi sobrina, que después que la llevé al psicólogo fue que empezó a cambiar, pero tuve que usar un psicólogo privado y pagar. Y yo pienso que por ahí, mi señor, comienza el problema. La seguridad social nuestra no incluye que las personas con necesidad de atención de salud mental puedan ir a una consulta donde le dé cobertura. Ahí comienza, o sea, un problema, hay una fosa entre el paciente y el psicólogo, el paciente y el psiquiatra, porque no hay cobertura. Entonces, el que no tiene medios económicos no puede ver a un profesional de la salud mental, porque la seguridad social nuestra no ve como necesario que haya cobertura. Y eso es muy serio. Y desafortunadamente, las líneas que hay que tejer ahora para que el Consejo Nacional de la Seguridad Social entienda que esto es una necesidad, que no puede esperar más la cobertura de salud mental. Ya, Mauri, y para que no se me vaya esa idea, y muy enlazado a lo que tú estás diciendo y lo que dijo el doctor, es lo infravalorado que están las consecuencias físicas que dejan los problemas de salud mental. Ayer yo tuve una entrevista en otro medio de comunicación, entrevistaron a una de las que estuvo afectada, una colombiana, y durante la entrevista, ya que como tiene el estrés postraumático, tuvo una bajada de presión, tuvo una taquicardia súper fuerte, o sea, hizo unos cambios físicos muy importantes que tuvieron que interrumpir, porque el cerebro es el que maneja el cuerpo, y cuando tiene un estado hiperalerta, cuando está en estrés, pues tiende a tratar de regularse. Ya. Y está muy infravalorado estas consecuencias. Bueno, César, una última consideración en el programa del día de hoy, por favor, para la gente que nos ha seguido en el día de hoy a propósito de tragedia y duelo, cómo manejarlo. Por favor, doctor César Zapata. Bueno, primero, seguir insistiendo con el Estado Dominicano en la necesidad de que apoye a la población en este sector tan sensible que inhabilita incluso a personas para poder cumplir con sus roles sociales. Una persona con problemas psicológicos implica una fuerza de trabajo menos incluso para el país. Así que nunca se debe subestimar las inversiones que hay que hacer en el sector. Segundo, para la población, no tratar de manipular sus propias emociones, expresarlas, encontrar un círculo de apoyo, un colchón afectivo importante entre sus amigos y sus familiares. Asignarse una serie de tareas, si no tiene acceso a un psicólogo, que se asigne sus propias tareas, que son primero, la licitación de las emociones, encontrar con quién hablar. Segundo, en una segunda fase, una vez que ya has pasado la fase de duelo, manejar tus respuestas emocionales de ira y frustración. Tercero, escribir, narrar, si no tienes con quién narrarlo, entonces escribir esos cambios emocionales que te han pasado y observar que tú eres capaz, tú estás en capacidad de cambiar la manera en que estás viendo el problema. Luego, aceptar la llegada de eso que llaman depresión, a falta de un mejor nombre, no es una depresión como la típica del DSM, sino una depresión ligada a la propia pérdida, hasta poder alcanzar un nivel de cicatrización, que es el estado
de aceptación. Pero en la fase de aceptación tampoco creer que eso significa olvido. La palabra olvido no existe. Lo que existe es la acomodación a tu realidad, a tus actividades cotidianas, a tus otras familiares, de esta verdad que ha sido la pérdida de un familiar, de un ser cercano. Bueno, Mire, doctor, yo quiero hacerle 2 puntos, pero no a la comunidad médica, ni a la comunidad, ni siquiera a los rescatistas, a las personas que están alrededor. sí. Son 2 cosas nada más. Que hagan, acompañen y validen. Acompañen a la persona que está ahí y validen sus emociones. Y eso va a hacer que el proceso de duelo sea mucho más llevadero para ella. Bueno, muchas gracias, doctor César Zapata. Muchas gracias, querido doctor Luis Ortega, por acompañarnos en el día de hoy. Este tipo de programa es muy necesario. Usted puede escucharlo de nuevo. Si al final fue que se puso en sintonía, pues estamos en nuestras redes sociales de www.rumba985fm.com y también en YouTube. Gracias por estar con nosotros. Una última cosita. Me declaro voluntario. Si Salud Pública quisiera llamarme. Sí. 829-385-4466. Repita, doctor. Me declaro voluntario. ¿Y su Puedo línea? dar talleres para entrenar a personas que sean acompañantes. Y mi número es 829-385-4466. Nosotros tenemos, ya del primer día, tenemos un grupo especialmente para los niños afectados. ¿Quiénes somos nosotros? Nosotros, el equipo de SickKids, allá. Kids. en Estamos SickKids. 809-868-3108 para que poder ayudar a que esos padres puedan dar esta noticia a esto. Dígalo más al paso, por favor. 809-868-3108. También en las redes sociales hay un link donde pueden entrar al grupo. Bueno, pues muchas gracias, señores. Gracias por su disposición para ayudar, para colaborar en este momento donde la salud mental es tan necesaria, un momento de duelo, de tragedia nacional. Ustedes no le cambien, ahí viene al mediodía con Mariotti y compañía. Cátedra Médica.